La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafeteros, un programa que da voz a la memoria, tiene que ser apoyado y tenemos que hacer que se escuche en todos lados. Un honor y un orgullo formar parte de esto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. Ya rompimos el silencio y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Un gobierno que se atreve a volver trizas la paz con justicia social del pueblo colombiano. Hoy la comunidad internacional señala al gobierno de Duque. And now we have to get 5G, and 5G is a big deal, and that's going to be there for a while. But right now we want to be the leader in this. We're the leader in almost everything else. Señorías, el servicio público es uno de los elementos básicos que sustentan el sistema. Y los y las servidores públicos somos quienes trabajamos en los diferentes ámbitos para la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno de España, de Pedro Sánchez. Y vamos a seguir exigiendo todas las responsabilidades políticas. Y quizá, ahora que algún juez ha encontrado indicios de delitos en las conductas de algún miembro de su gobierno, también exigiremos posibles responsabilidades más allá de la política. Porque la trama del ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas, recibiendo a una vicepresidenta de una dictadura perseguida por crímenes contra los derechos humanos, que es que el ciudadano y ciudadana, el consumidor final, no debe ser el que pague el resultado de esta operación, en el sentido de que este reequilibrio vaya del principio al final de la cadena al consumidor. El 20 de marzo viene Servini, ¿le podrá tomar declaración? Naturalmente. No ha existido este asunto. A mí misma me ha sorprendido porque además se lo preguntamos directamente al señor Martín Villa y nos dijo que él estaba dispuesto a comparecer. Mire que la estamos grabando, ¿eh? Sí, pero es que además... Y habíamos hablado directamente con Martín Villa por si había algún tipo de situación que no conocíamos y nos dijo, no, vendrá, hará su trabajo y comparecerá. Así, porque además, por mucho que se diga, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no avala las devoluciones en caliente. No es verdad que avale las devoluciones en caliente. ¿El gobierno tampoco, entonces? Evidentemente no. Buenos días, cafetera. Los hombres y las leyes diseñadas por ellos no pueden seguir imponiendo las normas sobre los cuerpos de las mujeres.
De Argentina a España, vía Chile, viajando de México a Colombia o a Guatemala, el debate sobre el aborto es inacabable, tanto en España como en Latinoamérica, en cada lugar con sus propios matices. En Latinoamérica, el impulso del movimiento feminista vuelve a reclamar una ley del aborto justa y que proteja tanto a la mujer sanitariamente como jurídicamente. Porque sí, cuando las leyes no protegen a las mujeres, los abortos se vuelven clandestinos y en la clandestinidad el riesgo para la vida y para la salud de la mujer aumenta. Y el problema es todavía más grave dependiendo de la clase social en la que se encuentre quien practica el aborto. Lo ha dicho el propio presidente argentino, y así lo están recordando allí con especial fuerza las mujeres donde se movilizan con el conocido pañuelazo, que ya ha conseguido una extraordinaria repercusión. Y su batalla se está convirtiendo en toda una referencia para el movimiento feminista mundial. El nuevo mantra se repite por las calles. El patriarcado es un juez que nos obliga a parir y nuestro castigo es la violencia que ya ves, el feminicidio. Maternidad como destino es violación, es aborto clandestino. Es el grito que ahora reclama un cambio legislativo y lo hace desde las calles. Y tienen razón, porque tal y como decíamos al principio, los hombres y las leyes diseñadas por ellos no pueden seguir imponiendo las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Es lo que ha pensado precisamente una legisladora demócrata de Estados Unidos, del estado de Alabama, Rolanda Hollis, que ha propuesto una ley que, de aprobarse, obligaría a que cada hombre se sometiera a una vasectomía en el plazo de un mes a partir de cumplir los 50 años o después del nacimiento de su tercer hijo, lo que ocurriera primero. Lo hace como denuncia. Lo hace contra la ley tan restrictiva de su estado y para evidenciar que nadie debe decidir sobre los cuerpos de nadie. Desde luego no sobre los cuerpos de la mujer, ni sobre la maternidad o sobre la paternidad de los demás. Y consigue en efecto visibilizar que no. Los hombres y las leyes diseñadas por ellos no pueden seguir imponiendo las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Conciencia, muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este nuestro pequeño mundo que grita para ser escuchado, donde las injusticias resuenan, por lo menos lo hacen aquí en este programa. Así que vamos a comentar en el programa hoy la actualidad con el siguiente hashtag: almohadilla la cafetera y los nazis. Almohadilla la cafetera y los nazis. Porque en efecto, hoy, en las portadas de los periódicos, conmoción en Alemania tras la matanza cometida por un ultraderechista. Algunos periódicos lo limitan a ultra. ¿Qué está ocurriendo con este ascenso? La propia Angela Merkel, la canciller alemana, ha dicho: el racismo es veneno, el odio es veneno. Mucha preocupación en Alemania precisamente por la irrupción en el escenario de la violencia pública de los grupos de ultraderecha. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Así que vamos a hablar de eso. Y precisamente va a ser el motivo con el que hoy analizaremos en plata o plomo algún documental audiovisual. Vamos a analizar uno que está emitiendo en España Movistar. Es un documental producido por la BBC, El ascenso de los nazis, donde reflexionan sobre los 4 años que condujeron al nazismo en Alemania. Los 4 años que hicieron que un país que basaba su economía en un modelo liberal, que basaba su convivencia en una moralidad bastante, socialmente acogida y que además tenía unas élites intelectuales muy bien preparadas, cómo fue capaz en simplemente 4 años de ver cómo todo el sistema se desplomaba y se convertía en un cruento modelo que se ha convertido además en el ejemplo mundial del mal. Así que vamos a analizar el ascenso de los nazis en solamente 4 años. Es que en un año
desde la llegada de Hitler se prohibieron los partidos políticos, se encarcelaron a los opositores, a los rivales políticos, se obligó a la mujer a dejar de ir al trabajo, se prohibieron los medios de comunicación, el ascenso de los nazis. Querían elegir a un tonto útil para beneficiar a las élites y les salió una jugada bastante mala. Luego lo vamos a analizar porque es una serie muy recomendable que, como digo, está emitiendo ahora Movistar y la vamos a comentar con Ana Pastor. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra otra vez en la historia? ¿Es posible que estemos asistiendo a la antesala de un drama de esta naturaleza? O quizá gracias a que contamos con medios de comunicación, con nuevas plataformas, nuevas formas de información, podemos combatirlo, podemos tener una suerte de vacuna frente al fundamentalismo. A la vista de lo que ha ocurrido hoy en Alemania, el retrato que hacen hoy los medios de comunicación del suceso, tras la matanza cometida por un ultraderechista, hay riesgos muy importantes siempre sobre la mesa. Vamos a hablar de eso. Así que os pedimos que nos ayudéis a analizarlo en el hashtag #almohadilla_la_cafetera y los nazis. #la_cafetera y los nazis. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú crees que hay posibilidades o que no hay posibilidades de que la historia se repita? ¿O va a ser la primera vez en la historia que la historia no sea cíclica? Yo creo que al menos habría que atender a lo que pasó, ¿no? No sabemos si va a pasar o no. Es verdad que es muy difícil acertar en la receta de cómo frenar al fascismo, pero sí que empezamos a saber cómo no hay que actuar para frenar al fascismo, ¿no? Lo hemos hablado aquí muchas veces. Además, empezamos la temporada precisamente con Jason Stanley y ese libro de Facha sobre cómo reaccionar al fascismo, y ya hay recetas que deberíamos empezar a seguir, al menos para intentar frenarlo, ¿no? Y atentados como este nos tienen que hacer reflexionar. Por ejemplo, se comentó mucho en Twitter el tema de la cobertura mediática que se dio a este atentado, ¿no? Y se planteaba si hubiese sido un atentado de otras características, si hubiese aparecido en las portadas, y sin embargo no tuvo tanto protagonismo este atentado como debería, ¿no? Entonces son cosas que nos tienen que hacer reflexionar y reaccionar para conseguir intentar frenarlo. Hoy viene recogido, como decimos, en la portada del periódico El País con ese titular: conmoción en Alemania tras la matanza cometida por un ultraderechista. También viene recogido en la portada del periódico El Mundo, pero el veneno del odio y el racismo estalla en la sociedad alemana. Merkel advierte del avance del terrorismo ultra en Alemania, tras un atentado con 10 muertos. El terrorismo ultra lo llama el periódico El Mundo. Bueno, pues un ultraderechista que ha asesinado a 10 personas en Alemania y que hoy tiene conmocionada la sociedad alemana. Vamos a comentarlo aquí en el programa. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Ayúdanos divulgando, difundiendo en la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Nos decía Antonio Maestre, dice, sí, este terrorista que ha matado en Alemania es un incel ultraderechista que llama a asesinar a todas las razas que manchan la estirpe blanca, y da cuenta de un manifiesto que revela la motivación de este ultraderechista, las razones con las que ha argumentado sus asesinatos. Bueno, pues os pedimos que nos ayudéis con el hashtag a analizar este asunto, a denunciar el riesgo que supone, como está haciendo ya Ventura Avilés. Muy buenos días, Ventura Avilés. Elena Castillo, muy buenos días. Damiña Terra, muy buenos días. Nómada por el Mundo, buenos días. Carmen Fernández, muy buenos días. Buenos días, Juan Arix, Tres Soles, Tú como yo, Chucho que habla, Argapa. Y en efecto, hoy con mucha fuerza las palabras de Willy Toledo. Sabéis que esta semana tuvo que prestar declaración ante el juez después de haber proferido unos calificativos en las redes sociales, después de haberse cagado en Dios y en la Virgen. Fue denunciado por abogados cristianos, así es como se autodenominan, y Willy Toledo, a la salida del juicio, denunciaba precisamente la forma en la que el fascismo está creciendo a nuestro alrededor. El fascismo nos está comiendo, decía el actor Willy Toledo. Los seguidores del pastafarismo, y niego que el monstruo del espagueti volador sea el creador del cielo y la tierra, como sostienen los pastafarianos, pues igual me tendrían que llevar a la cárcel. Viva la libertad de expresión y abajo el fascismo, que nos está comiendo a todos. Y gran parte de la responsabilidad de que estos fascistas tengan el poder que tienen hoy en día es de
todos estos medios de comunicación que legitimáis a Vox como si fuera un partido legítimo y democrático. Cuando los tengamos en la puerta de nuestras casas y en la puerta de vuestros medios de comunicación, ya veremos a ver quién defiende a Vox, porque sois tan responsables de todo esto que está pasando como los propios abogados cristianos y como el propio Código Penal, que todavía admite en su artículo 500 la hostia, no sé cuál es, las ofensas a los sentimientos religiosos. Y ponía como ejemplo, en efecto, el pastafarismo. Decía, ¿qué pasa? Si yo me cago en el espagueti volador, alguien tiene derecho a denunciarme. Así que Willy Toledo, que se ve inmerso en este periplo judicial, dice, el fascismo nos está comiendo. ¿Qué ocurrió en este pequeño mundo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y cómo se han dado fenómenos como el nazismo? ¿Cómo se introdujo en solamente 4 años? Hoy lo vamos a comentar aquí en el programa, no os lo perdáis porque de verdad la serie es muy recomendable y sobre todo es espeluznante ver lo rápido que se pierden todos los derechos, todas las conquistas, lo rápido que se le da altavoz a los fundamentalistas, a los fanáticos, el gran espacio público que logran cuando empiezan a tender la mano a las clases populares como hizo el nazismo. En fin, es francamente muy interesante. Bueno, esto en lo que se refiere al suceso de ayer en Alemania, a estos asesinatos a manos de un ultraderechista, que hoy viene recogido, como digo, en la portada del periódico El País y en la portada del periódico El Mundo, también en el ABC, en La Vanguardia. Alemania en estado de shock tras el atentado ultraderechista en Hanau. El autor de la masacre, que causó 10 muertos, dejó mensajes racistas antes de suicidarse. Se halla completamente conmocionado este país por la masacre perpetrada la noche del miércoles en Hanau, a 20 kilómetros de Frankfurt, por un racista, un supremacista de extrema derecha. 9 personas murieron acribilladas en 2 tiroteos consecutivos y el asesino dejó mensajes de tipo racista, xenófobos, antes de matar a su madre de 72 años, que fue la 10ª víctima, y de suicidarse posteriormente. Hoy en la portada de La Vanguardia. Bueno, pues en efecto protagoniza la información este asunto en las portadas de los periódicos. Aquí otros periódicos, los periódicos conservadores, están, más preocupados con el asunto del periplo de la vicepresidenta venezolana, que se reunió con un ministro español en el aeropuerto, y lo llevan a la portada, el periódico La Razón, también con otra derivada en el periódico ABC, que siguen muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Moncloa ocultó a Portugal que Delci cruzó su espacio aéreo, dice La Razón. El ABC, la Moncloa presionó a Macron para que no recibiera a Guaidó y, evidenciando que hay, en efecto, que se está viviendo un cambio de posición, un cambio de postura del gobierno español, como decíamos ayer, en el asunto de Venezuela. Esto es La Cafetera. Hay un hilo muy interesante a cuenta de eso del periodista Daniel Bernabé, que analiza precisamente el asunto venezolano, lo analiza en las redes sociales y dice, es verdad que si el gobierno hubiera tratado con valentía el cambio de postura general sobre la situación venezolana, en lugar de tener miedo a la hegemonía derechista, al discurso derechista, en lugar de estar achantado ante el discurso derechista, podría perfectamente haber explicado qué es lo que ha ocurrido ahora, qué es lo que está ocurriendo, cómo es nuestra nueva relación para con Venezuela. Y decía Daniel Bernabé, porque da igual lo que pensemos sobre el gobierno de Maduro. Lo fundamental es entender que además de ser el ejecutivo legítimo de Venezuela, ostenta también el poder real. Y en las relaciones entre estados no caben fantasías narrativas, se impone la realpolitik, decía Bernabé. ¿Saben quién lo entendió hace tiempo? Alemania, que normalizó las relaciones con Venezuela a principios del anterior verano, algo que, por cierto, ha pasado curiosamente desapercibido en la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Si España tiene que tratar un acuerdo comercial, una extradición o cualquier otro tema, ¿con quién lo habla? Con el gobierno venezolano de Maduro. Simplemente porque es el que tiene el poder real, el que emergió tras unas elecciones en ese país. Y para eso es indiferente si simpatizamos o detestamos el gobierno bolivariano, porque es una polémica permanente, que por cierto, como dice Daniel Bernabé, es una polémica que, sin embargo, con los países del Golfo Pérsico, que se rigen por sistemas precisamente poco asumibles por la Carta de Derechos de la Unión Europea, nadie se cuestiona.
porque para ellos parece no haber debate. Así que, decía Bernabé, la única legitimidad de Guaidó, no moral, sino de facto, fue el apoyo de Estados Unidos, que lleva décadas inmiscuyéndose en los asuntos venezolanos. Y por eso se le hace el caldo gordo, incluso a pesar de ser ya cuestionado por la oposición. Y por eso decía, Bernabé recordaba también este episodio que, en fin, también ha pasado. ¿Os acordáis? A principios del año 2019, Borrell reconoció, cuando estaba en Exteriores, que Estados Unidos le había presionado para que reconociera a Guaidó. Un año después, ha asumido la realidad sin mayor problema. ¿Y por qué es importante, además, lo que ha ocurrido? Porque al reconocer a Guaidó, España rompía la doctrina Estrada, la doctrina Jefferson, que reconoce a estados, no gobiernos, y reconocer a gobiernos que puedan responder por su estado y territorios. Nada de eso encaja con Guaidó. ¿Por qué esto es tan grave? Imaginaos si rompemos esa doctrina, reconociendo a gobiernos que no tienen control sobre su estado, digamos, afecta un poquito a la mirada que tenemos sobre el proceso independentista catalán. Por eso, además, era una muy mala idea el reconocimiento de Guaidó, porque el mensaje que enviaba era no solamente que se estaba rompiendo con una doctrina tan asentada como la de Jefferson o como la de Estrada, sino que es que además conecta perfectamente con nuestros propios problemas internos, con los propios problemas internos que tiene España. Así que muy interesante este hilo de Daniel Bernabé, os lo voy a retuitear para que podáis acceder a él, porque explica muy claramente el cambio de postura y también explica que es necesario que a los ciudadanos se les dé información sobre ese cambio de posición y que se explique con la misma claridad con la que lo ha hecho Daniel Bernabé, que uno presupone que el gobierno pues también puede tener. Esto en contestación a las portadas de el periódico La Razón y el periódico ABC. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, también en la portada del periódico El Mundo, Estados Unidos dejará de compartir información con España si no veta el 5G de Huawei. Trump envía a Madrid a su responsable político en ciberseguridad para advertir al gobierno de que no abra sus redes a las compañías chinas en esta gran batalla de la que nos habla aquí con frecuencia Pepe Romero los miércoles, esta gran batalla que se vive por el control de la información, por el control del 5G y en el que Estados Unidos está compitiendo contra China. Ahora amenaza a España de que si no vetamos el 5G de Huawei, dejarían de compartir información y para eso envía al responsable de ciberseguridad que advierte al gobierno de que no abra sus redes a compañías chinas, dice el periódico El Mundo hoy en la portada. Además, ayer escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo. La escuchamos en el programa El Intermedio. Sabéis que estos días ha sido muy sonada la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ponía en cuestión la ilegalidad de algunas devoluciones en caliente. Bueno, pues ayer explicó la ministra Carmen Calvo que la sentencia no avala las devoluciones en caliente y que el gobierno tampoco es partidario de las mismas. Somos ese gobierno que tiene que combinar todos los días la seguridad de nuestra frontera, pero la protección de los derechos humanos. Ha sido así y va a seguir siendo así, porque además, por mucho que se diga, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no avala las devoluciones en caliente. No es verdad que avale las devoluciones en caliente. El gobierno tampoco, entonces. Evidentemente, nosotros somos un gobierno, repito, ejemplar en Europa. Miren en Europa a ver qué otro gobierno con estas costas y con estas fronteras, incluida Ceuta y Melilla, hace un trabajo de equilibrio y de protección como el que nosotros estamos haciendo y además sin ayuda de nadie. Bueno, pues esto es lo que decía ayer Carmen Calvo en el Intermedio sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que según la vicepresidenta Calvo no avala las devoluciones en caliente, no es que haya hecho norma a partir de este momento. Bueno, en lo que se refiere a los digitales, este es un asunto que destaca el diario.es hoy en su portada precisamente, pero lleva una exclusiva. La Embajada Española en Venezuela
usó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al Partido Popular en 2015 y en 2016. Es una información que publica hoy en exclusiva el diario.es y en la que se da cuenta de este asunto. Dice que el Partido Popular gallego se movilizó en diciembre para tapar con fondos de una fundación pública el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en las ayudas a emigrantes españoles en los años electorales de 2015 y 2016. Dice el diario.es que la Embajada Española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016. Hoy un artículo en la portada de eldiario.es. Mientras tanto, en otros digitales, en público.es, recortes a la publicidad del juego online. Los famosos ya no podrán aparecer en los anuncios. Es el titular hoy elegido por público.es en su portada. Habla de este decreto sobre publicidad y juegos de azar que va a entrar en vigor antes de verano, que impediría a las apuestas online que publiciten a través de mensajes que vinculen el juego con el éxito, y que también habrá recorte en estas publicidades y los famosos ya no podrán aparecer. ¿Y quién es la imagen con la que retratan esto en público.es? Con Carlos Sobera, que habéis visto que aparece con una cierta frecuencia en los anuncios de una casa de apuestas online. Pues el gobierno ya tiene listo el decreto sobre publicidad de juegos de azar, casas de apuesta online, que en España está colonizando los barrios de la periferia básicamente, pero también en el centro vemos un montón de casas de apuestas con todas las denuncias que está recibiendo esto de las asociaciones de ludopatía, la forma en que estas empresas se están aprovechando de, como decimos, de los barrios de la periferia, de la gente en dificultades, y cómo van creciendo en las ciudades con este reclamo a la ludopatía, que además se anuncia en medios de comunicación utilizando caras y rostros muy conocidos. Pues el gobierno quiere poner coto a esto. Esto es La Cafetera. Bueno, y hoy un artículo muy interesante en elplural.com, donde Javier Pardo escribe un artículo sobre Adolfo Carretero, eje central de una amistad político-judicial que colocó a amigos y familiares. Todos los vínculos del juez del Delcigate con el Partido Popular. El encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha causado un gran mare magnum político, pues la oposición ha hecho de este encuentro su campo de batalla particular y han acudido a los tribunales. Las cuestiones azarosas podríamos ponerlo entre comillas, porque han querido que el juez encargado de investigar la causa sea Adolfo Carretero, un titular del Juzgado de Instrucción número 47, centro de una red de favores político-judiciales con el Partido Popular, y su vocación le viene de tradición familiar, es hijo, hermano y sobrino de jueces. Dice hoy elplural.com en un artículo muy interesante sobre los vínculos que tiene el juez que va a investigar el supuesto Delcigate, tal y como lo han titulado en la oposición política. El juez que imputó a Dani Mateo y a una periodista de la SER durante un año se va a encargar del Delcigate. Adolfo Carretero, este juez que imputó a la periodista Pilar Velasco de la cadena SER por la publicación de las cintas del espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en su visita a Colombia. ¿Recordáis? Pues este mismo juez, el juez que imputó a Dani Mateo, el juez que imputó a la periodista Pilar Velasco, es el juez que se va a encargar del Delcigate. Casualidades azarosas de la vida. En el plural.com, que también hablan de la ley de libertad sexual que va a ser presentada antes del 8 de marzo en España. El gobierno tiene previsto presentarla antes del 8M. Una movilización que, por cierto, María, ya se está preparando con muchísima fuerza. Este año no va a ser una jornada de huelga. Pretenden concentrar todos los esfuerzos en la gran manifestación que tendrá lugar por la tarde, ¿no?
De hecho, como nos contaba una de las portavoces de la Comisión 8 de marzo, nos lo contaba aquí, ¿no? Este año no está convocada esa huelga feminista, el concepto es de revuelta, porque decían que quiere que se trascienda, que no sea solamente una acción de un día, sino que ya se empiecen a hacer acciones que culminen en ese 8 de marzo, en esa revuelta feminista, que haya una gran manifestación como todos los años, pero con otro concepto. Es verdad que también nos contaba que es en este caso, en el caso de España, pero que bueno, en otros casos, como por ejemplo en Argentina, sí que están convocados paros, también están convocados en forma de huelga en otros países latinoamericanos, que de hecho también están en contacto con la Comisión de aquí de España, y que lo que sí que quieren es que el 8 de marzo se desborden una vez más las calles. Que se desborden las calles, que se visibilice en la calle este gran movimiento popular de las mujeres peleando por sus derechos, por la igualdad, y también que se han convertido en la gran esperanza para luchar contra el fundamentalismo ideológico, contra el fascismo que se está imponiendo, que se está aproximando, que se está instalando sutilmente en nuestra sociedad. Las mujeres que se han convertido en la gran esperanza, la gran columna de combate precisamente contra el fascismo. Y decíamos, las reivindicaciones se están dando por todo el mundo, porque estos días hemos asistido a esa gran movilización que se vive en Argentina y que en las calles se está convirtiendo en toda una referencia para el movimiento feminista mundial. Allí están exigiendo cambios para las leyes contra el aborto, porque decíamos en la apertura, los hombres y las leyes diseñados por ellos no pueden seguir imponiendo las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Este es un debate fundamental que está atravesando además toda Latinoamérica, de Argentina a Chile, viaja por México, Colombia, Guatemala, un debate inacabable sobre el aborto. En cada país tiene sus matices, tiene sus prohibiciones, tiene sus riesgos, sus retos, sus dificultades, pero en Latinoamérica este impulso del movimiento feminista está volviendo a reclamar una ley del aborto que sea justa y que proteja a la mujer, tanto sanitaria como jurídicamente. El propio gobierno, el presidente de Argentina, ha anunciado que va a haber novedades legislativas en esa misma dirección. Porque, en efecto, cuando las leyes no protegen a las mujeres, los abortos se vuelven clandestinos. Y en la clandestinidad el riesgo para la vida y para la salud de la mujer aumenta. Y el problema es todavía mucho más grave si depende de la clase social en la que se encuentra quien practica el aborto. Lo dijo el propio presidente argentino y todos ven en esas palabras una clara intención de cambiar, de modificar estas leyes. Pero, en todo caso, es verdad, ya se está viendo que el pañuelazo, esta gran movilización de mujeres en Argentina está teniendo un alto impacto en el resto de países latinoamericanos, y denuncian algo que una legisladora precisamente demócrata en Estados Unidos, contábamos al principio, ha conseguido, digamos, ha conseguido denunciar a través de una iniciativa legal. Ha propuesto una ley que, de aprobarse, obligaría a que cada hombre se someta a una vasectomía en el plazo de un mes a partir de cumplir los 50 años o después del nacimiento de su tercer hijo. Y lo hacía como denuncia. Esta legisladora lo que decía es que la ley en su estado es tan restrictiva que hay que evidenciar que nadie debe decidir sobre los cuerpos de las mujeres ni sobre la maternidad o sobre la paternidad de los demás. Y para evidenciarlo, pues lanzaba esta iniciativa legislativa proponiendo que se someta a una vasectomía a todo hombre que cumpla los 50 años o tenga más de 3 hijos. Y así ha conseguido visibilizar que, en efecto, los hombres y las leyes diseñadas por ellos no pueden seguir imponiendo las normas sobre los cuerpos de las mujeres. Otro de los caballos de batalla de todo este movimiento feminista, que, como dice hoy el plural.com, pues parece, todo indica que conoceremos los detalles de la ley de libertad sexual antes precisamente del 8 de marzo, donde se espera esa gran movilización. Además, en otros digitales, en Infolibre, el PSOE y Haddad involucran a El Corte Inglés en una operación urbanística investigada en Púnica. Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados. También los agricultores españoles pueden perder 6.000 millones en 7 años si la Unión Europea recorta las ayudas de la PAC. Bueno, es que ahora está la mirada puesta sobre el presupuesto que se está diseñando para los próximos años de la Unión Europea. El presidente del gobierno ha salido de la reunión, el presidente del gobierno de España, diciendo que sale muy descontento, que ahora la Unión Europea está buscando un acuerdo de mínimos para un presupuesto sin el Reino Unido,
Sánchez ha calificado de altamente decepcionante la propuesta. Los 27 están tratando de cubrir el boquete británico en una cumbre extraordinaria, y podría ser la primera vez que España pase a pagar más de lo que recibe a partir de ahora en la Unión Europea. Y esto, bueno, pues tiene con la atención centrada, este agujero del Brexit amenaza el saldo favorable de España y esto tiene muy preocupado a las autoridades porque evidentemente nos dejaría en una situación muy complicada, entre otros para sectores como el del campo, aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que van a hacer maniobras para regular los precios para que no perjudique a los productores, pero que esto no implicará subidas de precio para el consumidor final. Que todas las asociaciones de consumidores y usuarios, y eso me es muy grato decirlo en voz alta, como la sociedad española y como este Gobierno, ven evidentemente con justicia el hecho de que nuestros agricultores y ganaderos deberán ser justamente retribuidos por su trabajo, algo en lo cual también, como recordarán, he insistido en las últimas semanas, que es que el ciudadano y ciudadana, el consumidor final, no debe ser el que pague el resultado de esta operación en el sentido de que este reequilibrio vaya del principio al final de la cadena al consumidor. Estoy de acuerdo con este mensaje que me ha sido transmitido esta mañana. Efectivamente. Bueno, pues este es el foco que tiene hoy la prensa, los asuntos que tiene hoy colocados la prensa española en sus portadas, pero hay otros asuntos que también tratamos aquí poniendo el foco en la prensa internacional y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que los viernes analizamos aquí en la cafetera también la manera en la que se proyecta la imagen de España en el exterior a través de los medios de comunicación internacionales, como recogen noticias sobre nuestro país, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días a todas. Y estos días, claro, aquí hemos hablado en el programa sobre el juicio a Willy Toledo, pero no sé si ha tenido, por cagarse en Dios y en la Virgen, en las redes sociales, no sé si ha tenido algo de repercusión en la prensa internacional. No exagerada, pero sí ha habido 2 o 3 medios que se han hecho eco de ellos. En concreto, por ejemplo, el diario The Times, el diario británico, también Europain, la radio francesa, y destacaban eso, ¿no? Como un insulto a la Virgen María, el titular que, por ejemplo, utilizaba The Times, lleva al actor Willy Toledo a juicio. Y el Europain, por ejemplo, hablaba de que un actor había sido juzgado en España por un delito de blasfemia. Ya es verdad que la detención de Willy Toledo hace un par de años por este mismo caso ya suscitó bastante interés internacional porque les llamaba la atención y se ponía de relieve que en España existía este delito de ofensa a los sentimientos religiosos que equiparaban un poquito a la blasfemia. Y los 2 medios, en concreto estos 2 medios, pues destacaban los detalles de cómo pues Willy Toledo había sido acusado de ofender los sentimientos religiosos por una asociación de abogados cristianos. Esto es algo que les llamaba la atención y bueno, que él se había reafirmado, que en la comparecencia se había reafirmado en su derecho como ateo a cagarse en Dios y en la Virgen María, y hablaban también que en este sentido que el caso había hecho y el juicio había hecho bastante ruido en España y que había generado un debate sobre bueno, la persistencia de estos delitos en el Código Penal. Claro, algo dice sobre la imagen de nuestro país, sobre la democracia de nuestro país en el exterior. No son temas que se deban descuidar. También la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente también ha provocado una cierta reacción, ha sido recogido en algunos medios internacionales. En bastantes medios internacionales encontré referencias en el New York Times, en The Guardian, The Standard, en Euronews, y quizá uno de los medios que más llamaba la atención, el titular era el Express, el semanario francés, que destacaba que el Tribunal Europeo de Estrasburgo en cierta forma había blanqueado a España por la repatriación, o sea, inmediata, lo hablaban de repatriación inmediata de inmigrantes que luego algunos medios
destacan que en España se llama devoluciones en caliente. Otros medios, de New York Times, por ejemplo, destaca que se había puesto del lado de España en este caso, y The Guardian señalaba las críticas y, digamos, la preocupación que había desatado esta sentencia del Tribunal Europeo, que además muchos medios resaltaban que había un poco vuelto sobre su propio fallo de unos años antes, cuando consideró que España era culpable y había vulnerado los derechos de estos inmigrantes. Ahora, sin embargo, pues se contradecía un poco, y esto habría un precedente que hacía temer a varias organizaciones internacionales que pudieran varios países europeos, no solo España, endurecer la política en las fronteras. Otros medios, se recordaban que España mantenía estas controvertidas prácticas de deportaciones, y de hecho ahora a finales de semana me ha llamado la atención también un reportaje en Al Jazeera que hablaba por un lado de cómo en Canarias habían desaparecido esta semana precisamente muchos inmigrantes, docenas, hasta 53 inmigrantes, y hablaba un poco de las misiones de búsqueda, y destacaba que además en paralelo España seguía con las repatriaciones de inmigrantes, y en concreto desde Canarias recurría a unos vuelos de deportación a Mauritania, que llevaban 3 este año, y que era una práctica habitual. No se refería en concreto a las devoluciones en caliente, sino a la práctica de los vuelos a través de Mauritania, pero sí es verdad que es un tema que está llamando la atención y que ha causado interés fuera de nuestras fronteras. Oye, ¿y de la tasa Google se ha hablado también? Pues mucho. La verdad es que sí que el hecho de que España haya aprobado que el gobierno haya enviado al Parlamento, que al final será el que lo tenga que aprobar, la tasa Google y la tasa Tobin, ha tenido mucha repercusión. He encontrado artículos en el Wall Street Journal, en el Tageszeitung, en Voice of America, Les Echo, The Guardian. Algunos medios lo que han destacado era que España se arriesgaba, o que había decidido aprobar esta tasa a pesar de las amenazas de Estados Unidos, ¿no? En este sentido, The Guardian, por ejemplo, dice se arriesga a la ira de Estados Unidos. Voice of America también recordaba que intentos anteriores de aprobar este tipo de impuestos habían suscitado el anuncio de que el gobierno de Donald Trump podría aplicar aranceles. Pero es verdad que los medios internacionales, incluso The Wall Street Journal, que lo recogía, lo que destacan es que se denota un esfuerzo a nivel europeo por intentar cambiar un poco el sistema fiscal y hacer que estas grandes tecnológicas, en concreto se refería a la tasa Google, que estas grandes tecnológicas paguen impuestos donde generan negocio y no donde tienen la sede. En este sentido, muchos medios recuerdan que España sigue un poco la estela de Francia, que hace un par de meses aprobó su propia tasa en noviembre pasado, me parece, la tasa GAFA, que de hecho varios medios franceses lo recogen, que España ahora pues ha seguido un poco los pasos y aprueba la suya, y se enmarca dentro de un intento europeo de intentar forzar algún tipo de acuerdo a nivel. De hecho, se está negociando algo dentro de la OCDE para intentar que esta situación cambie y que haya un esfuerzo internacional conjunto para lograr que las grandes empresas eviten esta especie de evasión de impuestos o eludan el pago de impuestos en determinados territorios y que realmente paguen impuestos donde han generado su negocio y donde tienen la mayor parte de sus ingresos. Luego hay noticias más relacionadas con la actualidad aquí que vemos que tienen una gran repercusión en España, un gran espacio en los medios de comunicación. Por ejemplo, las protestas de los agricultores, hemos visto que había tenido algo de espacio también en la prensa internacional, ¿no? Sí, ha tardado bastante, porque ha hecho falta que lleven casi 2 semanas de protesta, pero en estos días he encontrado, por ejemplo, Bloomberg le dedicaba un reportaje, Euronews también, varios medios franceses, West France, Challenge, se fijaban y ponían de relieve estas protestas. Bloomberg incluso señalaba que era algo así como el primer brote de malestar al que tenía que enfrentarse el gobierno de Pedro Sánchez, y destacaba que podía convertirse en un dolor de cabeza porque se trataba de una crisis bastante profunda en el sector del campo en España, que además pues los medios internacionales destacaban que España es el primer productor de fruta y verdura fresca de la Unión Europea y que en este sentido los agricultores pues es un sector de bastante peso. Y Euronews, por ejemplo, profundizaba un poquito en los motivos del malestar, en el problema de los precios con los que se encuentran los agricultores, que mucho los supermercados o las grandes superficies que les compran sus productos lo hacen a un precio incluso inferior al coste de producción, y sobre todo lo que se ponía de relieve, West France también señalaba que esto había, este malestar y esta crisis del campo se producía también en otros países europeos, y en España había desembocado en una gran
en un gran malestar y en una serie de protestas que estaban realmente pues condicionando y marcando la vida en España, que habían empezado en Extremadura, pero ya se estaban extendiendo por el resto de la geografía, y sí que se veía como un aspecto relevante y como una crisis a tener en cuenta, que podía incluso tener impacto a nivel político. Oye, ¿y qué es este asunto que llevaba The Guardian? Creo que lo han llevado otros medios de comunicación también, pero The Guardian sobre las patatas Bonilla. Bonilla a la vista. Esta es una historia bastante peculiar que se empezó a comentar aquí en España, sobre todo a raíz del éxito de la película Parasite. Resulta que Bonilla a la vista es una pequeña empresa familiar de patatas fritas y fritos varios que tiene un enorme éxito en Corea del Sur. Exportan ahí 40 o 50 toneladas de sus patatas fritas, que además venden en unas latas de medio kilo, es decir, son unas latas muy emblemáticas, además con un diseño. Y resulta que una de estas latas ha aparecido en un fotograma de la película Parasite, en una escena en la que sale pues uno de los personajes sentado en ella. A raíz de esto se ha producido pues una especie de boom en las redes sociales sobre esta empresa, y resulta que han registrado un boom de ventas que han multiplicado las ventas un 150%. Y The Guardian y Radio France, son dos medios internacionales, les ha llamado la atención y le han dedicado sendos reportajes con entrevistas pues al dueño y un poco al proceso. En este caso, ya os digo, es una pequeña empresa que quizá no era muy conocida fuera de Galicia, aunque tenía su éxito, y sí es verdad que en los comentarios que se ponen en las redes sociales algunos destacaban la calidad de sus patatas, pero resulta que su éxito en Corea les ha llevado a aparecer en esta película, y ahora han sufrido, me parece que la Radio France decía, casi se han convertido en estrella cinematográfica por este hecho curioso de aparecer en la película y de sufrir esta especie de auge de popularidad y de ventas. Pero yo no he visto la película, no sé, sale sentado sobre una lata, es el formato de la lata lo que ha llamado la atención, es una lata grande. Es una lata grande, claro, es bastante voluminosa y además es una lata muy emblemática. Bonilla a la vista, su logo es una especie de barco, entonces sale pintado en blanco, el barco en azul, la lata en blanco, y sí es verdad que es una lata bastante bonita, bastante distintiva, como me parece que decía The Guardian, y que ha llamado la atención. Se ve en un momento con uno de los personajes sentados, que además se parece que están comiendo patatas fritas, aunque no se especifica que sean las de Bonilla a la vista, pero se ha convertido en una especie de imagen viral que ha triunfado en las redes sociales y que ha puesto a esta pequeña empresa en el mapa. Ya os digo que incluso se han hecho eco medios internacionales de su nombre y de su historia y de su éxito. Oye, y en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con España, estos días en Información Internacional había protagonizado la información las denuncias de los feminicidios en México, denuncias muy graves, algunos casos, algunos sucesos que han puesto además el foco político también en eso. Sí, es verdad que lo hemos comentado esta semana varios días, ¿no? El lunes nos hacíamos eco del caso de Ingrid Escamilla, que había indignado y que había pues suscitado una enorme conmoción en México, esta joven que había sido pues asesinada por su pareja, que además la había pues descuartizado, y había habido unas fotos que habían llegado a la prensa. En este sentido, el caso, más allá de la dureza del mismo, pues había sido enarbolado por el movimiento feminista, que está ahora mismo además en pleno auge en México para denunciar el problema de los feminicidios, ¿no? Las cifras hablan de que llega a haber hasta 10 asesinatos de mujeres en México al día, y sin que haya ningún tipo de esfuerzo o de campaña o de intento por reducir y por atajar las causas de este problema. En esta misma semana, además, se ha conocido los casos de otro asesinato pues durísimo, el de una niña de 7 años, Fátima, que además pues los detalles del caso salió, alguien la recogió a las puertas del colegio, hubo ahí una cadena de fallos. La policía también se vio un poco salpicada. La niña apareció además, pues 4 días después de su desaparición, asesinada y torturada. El caso ha vuelto a poner en el foco el tema de los feminicidios, y algunas asociaciones denunciaban la falta de acción política. La oposición también está aprovechando para intentar criticar y en fin, desacreditar al gobierno de López Obrador. El caso es que en el fondo subyace un serio problema de la violencia en México. Ya de por sí es un grave problema, pero esta violencia específica hacia las mujeres ha empezado a estar en el foco, y bueno, algunos tenían la esperanza de que estos dos casos pudieran marcar un punto de inflexión y que se empezara a tomar en serio la cuestión en México. Y Siria también ha reunido la atención internacional, ¿no? Sí, la verdad es
que lo comentábamos esta semana también, y es verdad que hay una enorme preocupación. Naciones Unidas y varias ONGs, desde Save the Children a la UNICEF, en fin, han llamado la atención porque se está alertando del mayor éxodo de refugiados de la guerra de Siria, que se está produciendo ahora un poco sin que se le esté prestando apenas atención, ¿no? Es verdad que la guerra de Siria lleva 9 años, ha sido una guerra cruenta, pues muy, muy dura, y ahora mismo parece que está en Idlib, el último bastión, el último, digamos, refugio en el que hay todavía pues milicianos rebeldes o, digamos, fuerzas rebeldes al gobierno de Al-Assad. Está el gobierno de Al-Assad, está Siria intentando combatir y recuperar todas estas zonas, y hay una ofensiva bastante dura y bastante intensa que está provocando bombardeos indiscriminados, y que de hecho las ONGs ya denuncian que han fallecido más de 300 personas, 300 civiles, 100 de ellos siendo niños. Esto ha provocado además un enorme exilio de personas. 900.000 personas alertaba la ONU que podían estar huyendo de Siria, mientras está pasando completamente desapercibido en la opinión pública internacional, y se están dando unas situaciones bastante duras. Aunque en este sentido, en paralelo al dramatismo de toda esta crisis siria, en esta semana ha tenido también mucho recorrido y mucho impacto el vídeo de un padre y una hija que intentaban pues desdramatizar o, digamos, darle un contrapunto, el padre al menos, a la violencia y a la dureza de la guerra, ¿no? Es el vídeo de un padre que consigue que su hija de 4 años se ría al escuchar las bombas, porque la ha convencido de que forma parte de un juego, ¿no? Ha tenido un impacto enorme. Muchísimos medios, muchísimos periodistas y muchísima gente lo ha retuiteado. Algunos lo han comparado con La vida es bella, en el sentido de cómo un padre es capaz de intentar que su hija quede al margen de la dureza y del dramatismo de la guerra, recurriendo a una especie de juego. Hemos visto que ha tenido una gran repercusión esto. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. A vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. En 1930, Alemania es una democracia liberal. Con elecciones, parlamento y un Estado de Derecho. Solo 4 años después, se acaba la libertad de expresión. La mayor parte de la oposición política se encuentra encarcelada y el gobierno está en manos de asesinos. Plata o Plomo, el mundo en series, ya sabéis, este espacio en el que cada semana analizamos una serie de televisión, un documental, una película, de la mano de Ana Pastor, Neutral. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días. Tendrás que decir que esto es una sugerencia que te he hecho, pero no nos ha dado tiempo a ver toda la serie porque es una serie documental y solamente se ha estrenado el primero de los capítulos. Es una miniserie de la BBC, El ascenso de los nazis. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues la verdad es que sí, ha sido recomendación tuya. Aquí en España se puede ver en Movistar y solo está de momento, hasta donde yo os he colgado, el primer capítulo. A ver, vamos por partes. En lo formal, tú me decías, es muy BBC en las recreaciones. Es verdad que ha sido una de las críticas que le han hecho a esta serie documental. No es ficción como tal, pero tiene recreaciones porque hay parte de archivo, pero hay parte también recreada. Me parece muy interesante también en lo formal la cantidad de voces que hay de historiadores y de historiadoras que te van contando cómo fueron los 3 años y pico anteriores de la llegada de Hitler al poder. Creo que es la primera vez que alguien nos cuenta de manera más amplia todos esos años hasta que él consigue llegar al poder. Entonces, digamos que en lo formal quizá me ha decepcionado un poquito, pero creo que lo compensa claramente con el periodo elegido y con la profundidad de los testimonios que hay. Pues fíjate que yo había leído la crítica también, la manera en la que recogían que las recreaciones de la BBC, que por otra parte es una forma de
de estilo de la BBC, que lo hacen otros muchos documentales, a mí no me ha parecido tan grave como las críticas. Esto en lo formal, como las críticas que he leído en algún medio de comunicación. Me parece que no está tan mal recreado. Sí, pero estamos ya acostumbrados a recreaciones mucho más sutiles, quizá. Por ejemplo, yo me imaginaba quizá que no íbamos a ver la cara a la recreación de Hitler, ¿no? Del personaje que hace de Hitler. Pues porque estamos más acostumbrados ahora quizá a ver en algunos documentales las manos de espaldas y tal. Y ellos hacen una apuesta clara, incluso por eso, por ver la cara de quien interpreta ese papel, insisto, en un documental que no es ficción. Claro, quizá la mezcla de ficción con realidad es lo que llama un poco más la atención, pero en efecto la historia de cómo murió la democracia, el ascenso de los nazis, los años que permitieron aquello, a mí me ha parecido escalofriante. Por eso me parecía que era muy interesante, después de haber leído algunas críticas, que lo pudiéramos comentar aquí en el programa, porque se ve como una sociedad, la sociedad alemana, avanzada, liberal, con unas élites intelectuales muy bien formadas, dan un giro vertiginoso y de pronto te encuentras que en unos meses suspenden los partidos políticos, obligan a las mujeres a dejar de ir a trabajar, prohíben los medios de comunicación, como el nazismo en muy pocos meses se hace con la opinión pública, y me resulta verdaderamente espeluznante. Por eso me parecía que era como interesante abordarlo aquí, ¿no? Porque creo que la propia aproximación que hace la serie de buscar cuáles son las raíces se hace en forma de advertencia. Cuidado que algunos de aquellos fenómenos que se vivieron entonces se están repitiendo, porque además los ves en las propias expresiones que utilizaban desde el nazismo para hacerse grande. Vuelva Alemania a ser grande de nuevo. Todas estas expresiones que estaban utilizando y que han sido imitadas en el presente y que ya hemos naturalizado, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante, profundiza bastante en el factor humano, tanto como tú decías de la sociedad que va permitiendo. Me ha recordado aquella frase mítica del cuento de la criada de ¿hasta dónde el agua de una bañera la pones caliente hasta que te das cuenta de que te estás quemando y estás hirviendo? Pues este es un poco la parte del factor humano de la sociedad que fue tolerando algunos cambios como los que tú has dicho. El factor humano también de algunos de los personajes fundamentales, ¿no?, de todo este drama, pues evidentemente el de Hitler, como hablan de su ego, de cómo era un desconocido, porque tenía un 18% de los votos, no era, digamos, el líder ni mucho menos, de cómo intentó hacerse pasar por un hombre de pueblo. Hay un archivo muy interesante cómo él empieza a hacerse fotos y vídeos, pues eso, como un hombre de pueblo, ¿no?, visitando algunas zonas. Y luego me parece fundamental, no sé a ti, Fer, el papel del jefe del Estado. Es la clave para que el acceso de los nazis se llegue a, no sé cómo decir, ampliar, a institucionalizar, pues eso, entrar de lleno en las instituciones. Yo creo que es la clave, ¿no? El jefe del Estado menosprecia a Hitler, piensa que es un pringao y pues fíjate. Y los nazis aparecen como una intervención divina o una caja sorpresa, algo que no estaba previsto, diciendo te ofrecemos esto, aquí estamos, y te ofrecemos una parte de la clase obrera alemana en bandeja de plata. Y Schleicher es lo bastante cínico y se cree lo bastante inteligente como para decir vamos a montarnos en este carro. Schleicher quiere usar a los nazis para resolver un gran problema. La amenaza que suponen para la élite aristocrática las cada vez más poderosas fuerzas de la izquierda. Lo que hace este primer episodio hace un repaso a la parte política, a la parte de las confabulaciones, las conspiraciones, la manera en que una parte de las élites políticas eligen a Hitler porque pensaban que iba a ser manejable, que iba a ser un líder al que iban a poder gobernar, y la forma en la que se les va yendo de las manos, ¿no? Y luego ven a alguien sediento de poder, alguien con una personalidad además absolutamente estrambótica, pero a la vez con una firmeza en la toma de decisiones, y se les va completamente de las manos, ¿no? Esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Parece que buscaban un pelele y de pronto se encuentran con que el tipo era mucho más peligroso y termina matándolos a la mayor parte de ellos, ¿no? Narcisista. Estaba obsesionado con el poder. Creía que era su destino, y todo esto creció con el tiempo. Cada vez era más despiadado. Estaba lleno de odio, especialmente hacia los judíos. Al final, era un hombre violento. Exacto, y cómo no quisieron escuchar también las alertas, ¿no? Tú decías esos cambios que se produjeron un poco más adelante, pero cuando arranca este documental, no sé si tú conocías esa parte de ese juicio del abogado Hans Littel, que era un abogado judío,
en el que sienta a declarar como testigo a Hitler, porque hay un grupo paramilitar que está actuando en grandes ciudades y en lugares públicos con una violencia extrema. Es un grupo paramilitar que después se supo que evidentemente eran los nazis, es decir, era el entorno del propio Hitler. En ese juicio Hitler declara que no tiene nada que ver, y ese abogado, Hans Litten, es quien digamos verifica, ¿no? o pone blanco sobre negro que sí que él está, y no solo está, sino que le parecen bien esas prácticas que luego ya vimos cómo puso en marcha desde el gobierno, ¿no? Creo que va tocando como elementos políticos, el factor humano, ese abogado judío que se empeña en que todo el mundo sepa que este tipo es muy peligroso cuando no tiene poder, y que si lo tiene lo va a ser mucho más, y hace una reconstrucción bastante interesante, ¿no?, para ver lo que sucedió en aquellos 3 años anteriores. Cuando Hitler entra en la sala, los soldados de asalto acusados se ponen en pie y levantan las manos haciendo el saludo de Hitler. Muestran su devoción a su líder. Hitler está totalmente al mando. Entró preparado para decir algo muy ensayado y declara que no tenía conocimiento de lo que harían las tropas de asalto. Es verdad que yo no conozco en profundidad la historia del auge del nazismo, pero también me ha sorprendido mucho la figura el personaje ese de Hans Litten, abogado judío, que consigue en un interrogatorio de más de 3 horas destapar el camuflaje de Hitler. Hitler, que se presentaba en público como alguien moderado, que decía alguien partidario de que las normas se cumpliesen, y a base de un interrogatorio muy sosegado, muy tranquilo, en un abogado muy perspicaz y además pausado, consigue que termine estallando de ira en el tribunal, y entonces es cuando consigue desnudarle y destapar. Así se convierte este abogado en la bestia negra, en el primer objetivo a batir por parte de los nazis, ¿no? Porque era un abogado además judío que coloca en evidencia, que deja en evidencia a Hitler. Este pasaje me ha parecido bastante interesante, la verdad, sí. Y luego, hablando mucho, como tú y yo estos días hacemos muy a menudo, de cómo afrontar ciertos fenómenos de hoy en día, y si esto puede llegar a pasar en una democracia europea o de cualquier lugar del mundo otra vez, yo creo que hay un precedente, quiero ser optimista, un precedente tan brutal como este, del que tantas veces se ha hablado, tantas veces he estudiado, incluso ahora que estamos hablando de este documental. Quiero pensar que hay muchas más alertas y alarmas que nos hacen ser más susceptibles. Quiero pensar. Yo sé que tú a veces eres más pesimista que yo, pero bueno, creo que ayuda mucho contar la historia a través de las plataformas ahora que todo el mundo consume, y bueno, dentro del rigor histórico que se le presupone a un documental de la BBC, pues creo que es una apuesta interesante también. Es que justo antes de que comenzásemos esta conversación le decía a Ana, yo después de ver este episodio estoy más preocupado de lo que ya estaba, que era mucho, sobre el ascenso del discurso del odio y la manera en la que va penetrando en las sociedades, y cómo además nos va anestesiando. Cosas que antes nos parecían absolutamente escandalosas, estamos asumiendo con una naturalidad terrorífica, y los recortes que supone, y sobre todo al ver la precipitación y la velocidad con la que se puede dar el cambio en una sociedad. Y cuando uno lo ve a través de los ojos de la ficción, como en el cuento de la criada, es normal que no te escandalices porque parece propio de la ficción. Incluso Years and Years, que tiene así como toques de distopía real, pero no deja de ser una distopía, pero es que esto es la descripción de la historia. Y yo veo fenómenos en estos días, yo te veía tranquila en ese sentido, me resulta reconfortante, pero tampoco demasiado, no te creas que me conformo mucho, porque me da la impresión de que entonces una de las cosas que denuncia el documental, Ana, es que lo veían venir pero no supieron frenarlo. Estaba ahí, estaba alrededor y va penetrando en las capas populares, y luego no hubo manera de dar marcha atrás. Hitler se da cuenta de que si das un mensaje simple, sin importar si es verdad o no, lo importante es repetirlo y repetirlo. Haz Alemania grande otra vez. Restaura la economía. Son eslóganes vacíos, pero transmiten un mensaje que, aunque vago, es muy poderoso. Bueno, es muy significativo este episodio concreto que retrata el primer capítulo del abogado, porque si ya había gente, y jolín, no poco importante, sino para sentar al propio Hitler cuando no era quien era, pero bueno, en un juicio para tratar de demostrar los vínculos con grupos violentos que atacaban y mataban incluso gente en la calle de manera muy, muy brutal y muy fascista. Es decir, eso existía, y como tú dices, o pasaba desapercibido o la gente no lo quería ver. Yo quiero pensar que eso, estas últimas horas leía comentarios sobre el ataque que ha habido en Alemania. Si en vez de un blanco atacando una mezquita o a un grupo racial concreto,
hubiera sido lo contrario, estaríamos hablando de terrorismo. Como es un blanco y es un ataque racista, ha tenido una repercusión mucho menor. Pero aún así, creo que, por ejemplo, en las redes hay muchos periodistas que hoy lo estaban diciendo. Es decir, creo que tenemos muchas más herramientas, precisamente o desgraciadamente por lo que ya ha pasado en la historia reciente de Europa, por las dictaduras que ha habido, y no solo estamos hablando de Alemania. Pues me parece que tenemos algunas alertas más. Quiero pensar, se ve que hoy estoy un poco optimista dentro de la realidad que hay. Bueno, sea como sea, desde luego un documental como este es una buena vacuna precisamente para comprender lo que ocurrió en la historia de Europa y los riesgos que eso supone, el ascenso del nazismo. Un documental que está en el ascenso de los nazis, un documental que está en la plataforma de Movistar, aunque es una producción de la BBC y es muy, muy recomendable. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera presenta Viernes de Cuento. Los relatos de Ainhoa Goñi. Bueno, pues hoy es viernes, los viernes ya sabéis que hacemos este espacio para los relatos de la mano de Ainhoa Goñi. Buenos días, Ainhoa. Muy buenas. La verdad, habíamos dicho, vamos a mirar con un poco de optimismo la vida, pero es verdad que tenemos que reconocer el trabajo de los cooperantes, de la gente que está trabajando en los campos de refugiados. Hay muchos oyentes, además, que participan en organizaciones no gubernamentales, o gente como Mamen, que está muy comprometida también con la ayuda. Y has colocado el foco en esto. Sí, es verdad que historias como la que nos cuenta Mamen me recordó ese tipo de trabajo. Es verdad que muchas veces hablamos de la vida de los refugiados. Es necesario, es fundamental contar las experiencias que tienen que pasar para llegar a sitio seguro, por llamarlo de alguna forma, pero es verdad que hay muchísima gente, y tenemos la suerte de conocer a algunos, que trabajan con ellos a diario, y es verdad que tienen no solamente la fortaleza de estar allí en unas condiciones tremendas, sino además la humanidad, ¿no?, de transmitirnos lo que van viviendo. Y bueno, esta historia es un poquito el reflejo y una especie de reconocimiento al trabajo que muchísima gente está haciendo ahí todos los días, cada hora, cada minuto, ¿no?, que es muy intenso. Y ya sabéis que los relatos, tienen además como elemento común cada semana que reúnen alrededor de estas historias alguna voz reconocida, algún actor, alguna actriz reconocidos. Carmen Ruiz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué regalo que te hayas venido. Bueno, qué regalo para mí, perdona, esto es una maravilla. Es un regalo. Has trabajado con Pachi Freites, que nos ayuda un poco, precisamente, decíamos, en la producción, que eso es una manera... el gran Pachi Freites, ¿eh? Pero como le queremos tanto y nos ayuda tanto a compañeros de la profesión, a gente con la que estáis trabajando juntos, y nos dice, bueno, es que tiene que venir Carmen Ruiz porque tiene que ser la voz para este relato. Carmen Ruiz, que la reconoceréis muchos de vosotros. Bueno, fue la secretaria de Yo Soy Bea, la recepcionista de Yo Soy Bea. Madre mía. Y a partir de ahí, claro, no para de trabajar, hace mucho teatro, hace algunas series de televisión. Ahora estás terminando Mujeres. Madres. Mujeres fue la que hice la segunda de Yo Soy Bea, que la grabé primero, pero estas cosas pasan. Ahora estoy haciendo Madres. Estás terminando Madres, la segunda temporada, que se va a estrenar más o menos antes de verano, ¿no? Sí, no sabemos todavía fecha exacta, pero sí dicen que antes de verano. Se va a estrenar en Amazon y, bueno, es una serie muy bonita, es un drama, pero muy esperanzador. O sea, y es una serie que trata la amistad, las enfermedades, los hospitales, la vida en el hospital, de una manera tan bonita que es muy gustosa de ver. Y esto nos ha llamado la atención porque tú siempre has tenido un registro, has hecho muchos papeles cómicos en algunas ocasiones. Y encantada de hacerlos, ¿eh? Yo soy... Y que además es verdad que los haces muy bien, que tienes un registro muy simpático, pero aquí abordas otro perfil completamente diferente. Cosa. Sí, pues una mujer que se ve impelida a estar en un hospital durante mucho tiempo porque tiene un hijo que por un accidente está en coma. Entonces, a partir de ahí, igual que este personaje tiene esto, los otros personajes les pasan otras cosas con sus hijos diferentes, y a partir de ahí, pues imagínate, para mí como actriz, de repente tener la oportunidad de hacer algo así más dramático,
que tengo momentos amables, no de comedia, pero amables en la serie, así como de que le da un lucecita y le da esperanza el personaje a los otros, que a lo mejor tienen unos dramas mucho más fuertes en esas secuencias, pero es verdad que estoy trabajando mucho drama y, no sé, con mucho compromiso, ¿no? Y estoy muy contenta, muy contenta. Es muy interesante, pues es otra forma también de explorar otras facetas así en la profesión, pero luego estamos viendo también cómo en las plataformas están dando bastante cabida a nuevas producciones. Esto nos gusta, nos interesa. Está muy bien. Y además esta serie, lo bueno que tiene es que vuelve un poco a ser una serie también que hay pocas ahora. Ahora hay muchas series muy diferentes, ¿no? Hay thrillers, hay de terror, hay género, que eso me encanta. O sea, hay muchas cosas. Pero esta es una serie más para toda la familia, de repente, o para gente más mayor, o para... También hay muchos personajes de jóvenes que van a captar al público más joven, pero es como algo más, no sé cómo decirte... Como de toda la vida, pero revisado o algo así. Sí, es de estas series que es familiar, pero no sé cómo explicarte, sí. Costumbrista, más costumbrista, que ya no hay tantas ahora mismo. Entonces yo creo que va a haber un público al que le va a gustar eso. De hecho, a mí también me gusta de repente verme un drama bonito y, jolín, es que hay que ver de todo. Claro, completamente. Y nos gusta mucho porque además el hecho de que vengáis algunos actores, algunas actrices a participar en este espacio para los relatos nos permite también saber qué es lo que están haciendo compañeros de la profesión y actores y actrices, porque es verdad que es una profesión compleja, es complicada, es siempre con muchos altibajos. Ahora tienes la fortuna de tener varios trabajos encima de la mesa. Estás preparando una obra de teatro, ¿no? Sí, mañana empiezo el sábado. Mañana y pasado tenemos ya trabajo de mesa, pero de meterte ahí con el bisturí, de la función que voy a trabajar con Rulo Pardo, del que soy absolutamente fan y él lo sabe, que es la vuelta y el retorno de Shakespeare, una compañía mítica, y además es mucho contenido con mucho humor absurdo. Entonces es una función que se llama Ronejo, que es ciencia ficción. Es maravilloso, o sea, suena muy raro esto de ciencia ficción en teatro. Sí, por favor, es una maravilla. O sea, yo ya estoy deseando meterme en el barro, en los ensayos, que es lo que más me gusta, y probar cosas y divertirme y pasarlo también ahí un poco ahí apretado, porque es que es un texto muy complicado. Pero yo estoy deseando, ya estrenaremos el 28 de abril estrenamos en Vitoria. Luego tenemos unos cuantos bolos en mayo, así, no muchos, pero unos pocos tenemos. Y vamos a estar en junio en la Abadía, en el Teatro de la Abadía, maravilloso, en la Sala Grande, que me hace una ilusión tremenda. Claro, el Teatro de la Abadía es muy importante, pero hacéis varios bolos que pasáis por diferentes lugares de España. Sí, estaremos... Esto es muy interesante para los oyentes. Sí, pues mira, lo voy a mirar. Bueno, es que no lo tengo aquí el móvil. Bueno, no te preocupes, porque pondremos el link luego os lo mando, porque... Y lo difundimos cuando se acerque la fecha. Estaremos en Torrevieja, ¿dónde más? En Pamplona, creo. Bueno, es que luego te lo mando para Estrenáis en Vitoria, en todo Estrenamos caso. En Vitoria el 28 de abril, eso seguro. Y bueno, pues... Y en este caso es comedia. Sí, esto es comedia. Pero además es una comedia un poco subida. ¿Sabes? No es una comedia realista. Esto no es realista. Esto es muy absurdo. Lo que pasa es que habla de cosas que nos interesan mucho a todos. De las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de todos los mensajes que nos llegan sin que nos demos cuenta, del consumismo. Habla de muchas cosas muy, muy interesantes y muy fuertes que nos pasan y nos van a pasar y nos están pasando, pero desde un tono también muy interesante, muy divertido y muy loco, que es lo que es Shakespeare, que es una maravilla. Sí, es una firma, es una compañía con mucha... Tiene en Madrid, tiene bastante reconocimiento. Y nosotros, claro, tenemos la ventaja de que ya hemos escuchado a Carmen una primera lectura que hemos hecho para acercarnos al texto, para aproximarnos. Y allí, Ainhoa, has visto la voz del texto que habías escrito. Que me iba haciendo gestos, tú no te has dado cuenta porque tú estabas con la mirada puesta en el papel. Hombre, por favor, bastante tengo. Bueno, pero te hemos dado vino, tampoco un poquito de pistachos, en fin, una cosa para pasar el trago. Sois majísimos, pero se pone una nerviosa, esto es así. No, es verdad que mientras lo iba haciendo, es verdad que además tiene una forma de mejorar el texto maravillosa en la que no te das cuenta. Qué maja eres, luego te pago. Me iba mirando ahí, ¿no? Y iba diciendo sí. Le he dicho, es maravillosa. No, es verdad, me ha resultado muy bonito y es verdad que en eso Patxi Freites siempre acierta, y es que cuando me dijo, bueno, tengo la actriz para hacerlo, es Carmen Ruiz, no tenía ninguna duda. Y es verdad que lo que hablábamos, lo que has dicho tú, es que la hemos visto
en tantos papeles cómicos, es la típica actriz que te cae siempre bien y tal, y la ves siempre haciendo cosas divertidas, y de repente coge un texto así. A mí es que es verdad que me ha apasionado, me ha gustado muchísimo. Bueno, pues es Ainhoa Agoñi, el texto de Ainhoa Agoñi, y es Carmen Ruiz que nos va a leer este texto, 1300 gramos, esta mirada sobre precisamente los cooperantes, los médicos que trabajan en los campos de refugiados. Carmen, de verdad, de corazón, muchas gracias. A vosotros, por favor, me voy a poner las gafas, que no veo nada. Soy una señora. Bueno, y ahora os pedimos, como siempre, como cada semana, que detengáis un momento el ritmo de la vida, lo que estáis haciendo, que os sentéis, si estáis en el trabajo, que paréis un momentito, si estáis en casa, que os dediquéis este ratito a cada una de vosotras para escuchar este relato con sosiego, con tranquilidad, este pequeño regalo que recibimos cada semana. Carmen Ruiz. La Cafetera presenta Viernes de Cuento. Los relatos de Ainhoa Agoñi. 1300 gramos. Eso era lo que pesaba esa cosita tibia que tenía entre mis brazos. No lloraba, no abría los ojos, no se movía. Nació hace 10 días, prematura. Su piel era oscura, de una belleza indescriptible, con esa mezcla de marrones que tiene la tierra mojada después de días y noches de lluvia. Sus ojos parecían enormes, bajo unos párpados finos y sin fuerzas. Sus manitas eran minúsculas. La historia de esos ojos que no llegué a ver abiertos empieza y termina en el campo de refugiados de Moria. La lluvia era intensa. Hoy el cielo lloraba su furia sobre nuestros cuerpos, sin distinguir que éramos nosotros los que necesitábamos su calma, que dejase de azotarnos el viento, que el frío dejase de llamar a nuestras puertas. El día que llegué a Lesbos me hice una promesa. Sería fuerte, sería dura, no me dejaría vencer. Había venido aquí a ayudar y no me daría treguas. Pero la lluvia seguía castigándonos con fuerza. Nos estaba ganando la batalla. Nuestro supuesto campamento temporal había ido creciendo sin control y se había llenado hasta rebosar. De 3.000 personas, que era el límite, pasamos a ser 4.000, 5.000, 9.000, hasta que perdimos la cuenta. No es difícil entender que en estas circunstancias las cifras no cuadran, que los trozos de pan no dan de sí y que las emergencias médicas se vuelven una constante. Y los litros de leche. Los litros de leche no dan para todos, así que los niños están aprendiendo que si quieren sobrevivir, deben quitarles la comida a los otros, deben cogerles las mejores botas, deben comer un trozo de pan más. Porque si comen menos, ya saben que enfermarán. Los débiles se mueren, los flacos no viven, no hay hueco en este pequeño inframundo para los que necesitan ayuda. Y lo saben hasta los más pequeños, los que han nacido aquí. Porque aquí llegas, y aunque entonces no lo sabes, puede que jamás salgas. Estás en tierra de nadie porque nadie te quiere, eres un problema. Y ellos vienen a nosotros porque supuestamente somos los buenos. Pero no saben cuando llegan, aunque tardan poco en aprenderlo, que nuestro mundo está tan lleno de malos como el mundo del que ellos huyen. Solo que tienen otros rostros, otras manos y otras telas para disfrazarse entre las sombras. Ellos vienen a nuestro mundo mientras que nuestras manos van al suyo a vender armas, balas y aviones. Armas, balas y aviones con los que sus gobiernos o sus vecinos les atacan. Y no se dan cuenta de que lo único que esos malos quieren de su mundo es el petróleo, el dinero corrupto o los diamantes, no a ellos. Ellos no cuentan, a ellos no los necesitan. Son tantos que no son ni un número. Y miro otra vez a esos 1300 gramos que tengo en mis brazos. Y miro a su madre que me mira con ojos ansiosos, esperando mi sonrisa, y que le diga que todo irá bien. Y sabe que lo que le espera no es bueno, que tendrá que meterla otra vez en esa tienda de campaña en la que vive desde hace 2 años con sus otros 3 hijos. Ellos no son de los afortunados. Los refugiados con suerte, qué ironía.
son los que viven en contenedores para 40 personas, que sí son impermeables, no como la tela que no les deja ver las estrellas, pero que no les refugia del agua en los últimos días. Llueve otra vez. Aquí han aprendido lo que es la lluvia constante, el frío intenso y la nieve. El miedo apareció cuando muchos descubrieron que la lluvia y la nieve traían el frío, que en la Europa que ellos buscaban, el cambio de estaciones puede significar el horror, y que las mantas marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Moria es un laberinto en el que las personas son obligadas a repetir una y otra vez el mismo camino, sin salirse, como animales entrenados en un circuito sin salida, obligados a andar una y otra vez el mismo camino, el mismo círculo perverso, la misma rutina insoportable, porque no hay opción, no se puede escapar, porque el mar que les rodea, el mar que rodea esa isla y que hace tiempo fue su salvación, ahora es su condena. Esta isla griega del Egeo es una cárcel sin barrotes, es un punto de destino que nunca se puede salir, porque huir nadando no es una opción, de aquí no sale nadie. Y miro el cuerpecito en mis brazos. Ella ha nacido en Europa, dice su madre. Ella es griega, dice su madre. Piensa que repitiéndomelo varias veces la podrá salvar. Que naciese en un país europeo no la ha alejado del hambre y del frío, no la ha alejado de la deshidratación y del sufrimiento. Nadie le dijo a esa madre que la tierra prometida no era tal, que el arca de Noé podía ser una condena de por vida. Se salvaron de una muerte casi segura, huyendo en caminatas interminables y bajo olas que no saben de sentimientos, y acabaron sufriendo hacinamiento, olvido y aislamiento. Nunca 1.300 gramos pesaron tanto. Nunca 1.300 gramos me rompieron el alma. La envolví en una tela blanca, y aunque hubiese necesitado solo una esquina de ese trozo de algodón, la seguí envolviendo y envolviendo y envolviendo para que ese pequeño cuerpo pareciera que crecía entre mis manos. No tenía nombre. Así que para mí, ahora y siempre, esa pequeña se llamaría Tai-Seiti, una zona de Sudán donde ella hubiese tenido que nacer y crecer, y cuyos pobladores eran conocidos en la antigüedad por ser diestros guerreros con el arco, por ser difíciles de doblegar. Pero esos tiempos ya habían pasado. Ella estaba lejos de la tierra de sus padres y sus fuerzas se habían agotado nada más nacer. Si el lugar en el que naces no tiene capacidad de acogerte, si el lugar al que ya perteneces no te quiere, ¿cuál es la opción que te queda? La muerte. La muerte. Pues eso es Moria. Miré a su madre y puse en sus brazos esos preciosos 1.300 gramos de sueños rotos. No le pude sonreír. Ya había muerto, ella ya lo sabía. No volví a verla hasta 3 meses después. La madre llevaba al hombro 3 bolsas cargadas y los niños corrían a su alrededor. Me sonrió. Se acercó y se paró justo delante de mí. Se metió la mano en la chaqueta y empezó a agitar unos papeles delante de mi cara. Yo no entendí lo que me decía, pero su cara no necesitaba palabras. Yo sabía lo que esos papeles significaban. Lo habían conseguido. Después de años de espera, les habían dado el asilo. Hoy dejaban Moria. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.